Bueno, hermanos, como les decía, vamos a continuar con esta serie que venimos analizando y desarrollando domingo tras domingo. Ya hemos aprendido la última vez que me tocó predicar que las mujeres han sido diseñadas por Dios como personas que deben ser provistas, cuidadas y guiadas. En primera instancia, ya sea por sus padres y luego también por medio de sus maridos, sus esposos, cuando están casadas. Hemos podido comprobar por medio de las Escrituras que a las mujeres no se las ve como proveedoras o la que debía sustentarse por sí sola. No porque no pueda hacerlo, hermano, no porque sea inútil las mujeres, solo porque Dios las creó con un rol distinto, con una cualidad y particular distinta que a los hombres, para que tanto hombres como mujeres puedan cumplir sus roles según el diseño de Dios. También aprendimos que Dios en su diseño dice que la mujer debe ser cuidada, provista y guiada como a vaso más frágil. Él la puso para que pueda estar bajo la sombra de la protección, provisión, autoridad y dirección del hombre. Y cuando estas mujeres, quedan desprovistas, ya sea por la pérdida o el abandono de sus maridos, hemos aprendido que Dios es que se convierte para ellas en el defensor de viudas, como dice el Salmo 68:5. Hermanos, el cuidado de las viudas está dentro del plan de Dios. Él tiene un especial cuidado de la mujer. Y estos 14 versículos que empezamos a desarrollar acerca de las viudas nos enseñan que su plan de cuidar y proveer a las mujeres que quedan desprotegidas y desprovistas es un plan prioritario para nuestro Dios. Entonces, Pablo le dice a Timoteo que tanto el pastor como el resto de la iglesia, el resto de los congregantes, debían asumir esta responsabilidad de ocuparse y proveer a las viudas que estaban entre ellos y a las viudas que en verdad lo son. Entonces vamos a continuar con esto y el título de hoy es el mismo que la última vez, cuidando de las viudas en la iglesia. Esta sería la segunda parte. Entonces, de alguna manera hemos comprobado que Dios tiene un cuidado especial con las mujeres, que las mujeres van a ser provistas constantemente por Dios, aunque la iglesia de alguna manera pueda descuidarse, Dios va a usar todos los medios para que la iglesia recuerde cuál es su función para con las viudas, como en este caso. Y como en el caso también en Hechos, cuando veíamos que las viudas estaban siendo descuidadas, Dios usó instrumentos para que se conozca este asunto, y Dios también está dando que a esta iglesia en Éfeso que se conozca el rol que debían cumplir todos los hombres y mujeres que estaban congregados en ese lugar. ¿Para qué? Para que provean en las necesidades de las viudas. Honra a las viudas que en verdad lo son. Versículo 3. También debemos recordar entonces que esta palabra viuda en el original significa despojada, privada, desprovista, y no solamente se refiere a la idea de que una mujer pierda a su esposo por la muerte, sino también por el hecho de que pudo haberse divorciado, pudo haber sido abandonada. Entonces, en ambos casos ha sido desprovista, y la iglesia debe evaluar a esa hermana que ha quedado desprotegida para ver si entra en los requisitos o en el rango que Pablo le va a dar a Timoteo para ser provista por la iglesia. Y demás está decir que para ser viuda no necesita ser una mujer de avanzada edad. Tanto puede quedar viuda una mujer joven como una mujer anciana. Como lo veremos también más adelante, habían viudas jóvenes en esta congregación. Pero el cuidado y la provisión que Dios diseñó para estas mujeres debían asumirse entre los hermanos, pero siguiendo los criterios de nuestro Dios.
Debemos seguir los criterios impuestos, marcados en la palabra de Dios. O sea, que no se debe cuidar a todas las viudas, sí, pero de distintas formas. Pablo lo que está exponiendo en esta sección de la carta, él se está refiriendo a un cuidado, a un sostenimiento, ya sea material o económico, que la iglesia debía tener con ciertas viudas y que realmente lo necesitaban. Entonces debemos pensar, porque muchas veces pensamos que la iglesia debería asumir el respaldar, la iglesia debe tiene como la obligación de brindar su servicio y ayudar a toda persona que viene a la congregación en busca de ayuda. Pero ¿realmente es así? Toda persona que se dice ser necesitada o toda persona que diga ser viuda debe ser atendida de la misma forma, debe ser provista de la misma forma, y eso es lo que nosotros vamos a evaluar en esta mañana, hermanos. Como les dije la vez pasada, posiblemente ustedes digan, bueno, pero los hombres, ¿qué tienen que ver con todo esto? Porque va a hablar de las viudas o las mujeres que estén casadas y no sean viudas todavía, van a decir, ¿y esto qué tiene que ver con nosotras? Mucho, hermanos y hermanos, porque somos parte de la iglesia. Y esta carta, cuando Pablo la escribió a Timoteo, no dijo, separa a las viudas y enséñales esto. En esa congregación, cuando esta carta fue leída, estaban de la misma forma hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, niños y jóvenes. O sea, estaban toda una congregación y todos debían escuchar la instrucción de Dios, porque muchas veces los hombres tienden a olvidar sus responsabilidades y muchas veces, como lo habrán comprobado, los hijos son aquellos que los recuerdan. Papá, ¿te acordás que tenés que hacer esto? Entonces Dios va a usar todos los medios, ¿para qué? Para que su plan se cumpla. Entonces, lo primero que vamos a evaluar, o lo primero que una iglesia debe evaluar al momento de asumir este privilegio de servir y atender a las viudas, que en verdad lo son, y de alguna manera ser la mano de provisión de Dios para estas viudas, es que estas viudas, lo primero que vamos a ver, que estas viudas no tengan otro medio de provisión. Mis hermanos, no todas las viudas están en la misma condición y nosotros como iglesia debemos tomar en cuenta estos parámetros bíblicos al momento de asumir nuestra responsabilidad como iglesia y tomar este rol de provisión para con las viudas. Como les dije hace un rato, hermanos, allá afuera todos, la mayoría, el 99% de las personas asumen que la iglesia está obligada a ayudar a todos sin importar quién sea. Y no es así. Y aunque parezca, hermanos, lo que voy a decir, aunque parezca de poco amor o poca intención de querer colaborar y ayudar a los necesitados, hay algunas viudas por las cuales la iglesia no tiene la obligación de tener que proveerles de un sustento. ¿Por qué? Porque algunas viudas podrían tener otros medios, como por ejemplo, miembros de su propia familia. O sea, tiene otro recurso que no ha quedado totalmente desamparada, y eso lo podemos ver en el versículo 4. Acompáñenme, dice ahí, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. O sea que los creyentes que están entre nosotros, si tienen una viuda, estos deben asumir la responsabilidad. Esto de ser piadoso significa que de alguna manera van a ejercer su cristianismo no solamente con la boca, sino también con los hechos. Eso es aprender a ser piadoso. Lo hemos estado viendo incluso cuando nos daban los requisitos de los obispos y de todo cristiano. Y es por eso que la traducción NTV traduce esta parte, dice, pero si ella tiene hijos o nietos, y escuchen lo que traduce esta versión, la primera responsabilidad de ellos
es poner en práctica la sumisión a Dios en su hogar y retribuir a sus padres al cuidarlos. O sea, estos hermanos con las cuales los que cuentan con viudas van a demostrar su sumisión a Dios, su obediencia a Dios al cuidar de las viudas, ya sea su madre o ya sea su nieto. Todo creyente debe dar a conocer estas virtudes de nuestro Dios, porque es Dios en quien nos dice, y nosotros ahora entendemos que debemos honrar a nuestros padres, debemos respetarlos, y llegado el momento debemos incluso darles de nuestros recursos económicos si la ocasión lo amerita. Entonces, estos hombres, estos familiares de la viuda debían asumir esta responsabilidad. Los creyentes que tienen viudas deben asumir y sustentar y cuidar, y de esta forma van a estar practicando la obediencia a su Dios. Mis hermanos, en nuestros días estamos rodeados de personas que delegan sus responsabilidades a otros. Y es por eso que esta palabra debe ayudarnos a reflexionar. Estas palabras que estamos aprendiendo, aunque se esté tratando de las viudas, tiene aplicaciones prácticas a nosotros. ¿Por qué? Porque de alguna manera Pablo está exhortando a los creyentes de la iglesia local en Éfeso, como podría estar exhortándonos a nosotros, si tienen viudas y ustedes deben ser los responsables de cuidar, es su responsabilidad. Y como esto se ve muy poco, el asumir las responsabilidades se ve muy poco en nuestro cotidiano vivir, debemos examinar nuestros pensamientos para así llevar, como cantábamos hoy, humildemente nuestra mente, nuestras inclinaciones en obediencia a nuestro Dios. Hoy en día, las responsabilidades que tiene uno son delegadas a otros. Como por ejemplo, hay muchos ejemplos, pero yo voy a citarles algunos que por ahí es muy común y son muy peligrosos. Por ejemplo, la responsabilidad de educar a nuestros hijos, mis hermanos, no es del Estado. ¿Escucharon bien? No estoy equivocado. La responsabilidad de educar, instruir a nuestros hijos no es del Estado, es de los padres. Los padres tienen esa responsabilidad. ¿Con eso qué estoy diciendo? No, que no los manden a la escuela. No. Estoy diciendo que deben ocuparse y preocuparse por la educación de sus hijos. ¿Y por qué digo esto? Porque pasa en nuestros días que han delegado este tipo de educación, y este tipo de educación estoy hablando de tanto de matemática, lengua, sociales, como la educación sexual de sus hijos, lo han dejado en manos del Estado. Entonces nuestros hijos son instruidos, capacitados con el Big Bang, con la teoría de la evolución, son instruidos acerca de la ideología de género y los padres ni se enteran. ¿Por qué? Porque los depositan a sus hijos en un lugar pensando que ellos tienen la responsabilidad de guiar, instruir y educar a sus hijos. No, hermanos, es nuestra responsabilidad. O sea que antes que la escuela le enseñe educación sexual o la ideología de género a sus hijos, somos nosotros los padres que debemos estar instruyéndolos a ellos primero, para que cuando llegue ese momento ellos puedan estar firmes y no ser moldeados por las ideologías que hoy en día dan vueltas en nuestros lugares y simplemente estamos ahí, viste que están enseñando esto, sí, pero vos estás enseñando a tu hijo, porque es la responsabilidad de los padres. Entonces, a veces pasa, y esto como les decía es muy general en muchos aspectos, dejamos ahí a nuestros hijos, bueno, después no sabemos ni cómo van, ni dónde están, y es triste, y es peligroso esa situación. Pensar que el Estado tiene la obligación y la responsabilidad de educar a nuestros hijos es equivocado. Somos nosotros, los padres, los que debemos educar a nuestros hijos, instruir a nuestros hijos en casa para que cuando salgan estén preparados a enfrentarse a esas realidades que el mundo está ofreciendo.
Otra responsabilidad con respecto a nuestros hijos es la responsabilidad de los padres de cuidarlos, guiarlos, protegerlos. Es la responsabilidad de los padres. Mis hermanos, no es la responsabilidad de una niñera, no es la responsabilidad de los tíos, abuelos o hermanos, es la responsabilidad de los padres. Es la responsabilidad de los padres contar a sus hijos las maravillas de Dios. Dios manda a los padres que los instruyan, que les cuenten quién es Dios, qué es lo que hizo Dios, para que no haya una generación que crezca sin conocer lo que Dios hizo por cada uno de nosotros. Son los padres los responsables de instruir en los caminos del Señor a sus hijos. O sea, son responsables los padres. ¿Y por qué insisto esto? Porque la iglesia no es responsable. La iglesia no es responsable de sus hijos, hermanos. Nosotros sí tenemos escuela bíblica para niños, podemos nosotros de alguna manera colaborar, pero no piensen en ningún momento que cuando dejaron en la congregación, en la escuela bíblica de niños, los maestros y las maestras son los responsables de educar y de guiarlos en el camino del Señor. No, son ustedes, hermanos, hermanas que tienen hijos, son los responsables de guiar, instruir en los caminos del Señor a sus hijos. No lo sé. Yo no me podría poner a preguntarles, pero en otro tiempo yo conocía de familias en las cuales sus hijos, la única vez que leían algo o escuchaban de Dios era cuando tenían escuelita bíblica. Después sus casas no. Eso es dejar la responsabilidad que nos pertenece y dárselas a otros. Aunque la iglesia pueda instruirlo, ustedes no saben si los pueden estar instruyendo bien o mal, deben estar ahí al tanto de lo que también nuestros hijos están recibiendo. Pero la responsabilidad no es de la iglesia, es de los padres. ¿Por qué traigo esto? Porque ante esta situación en la cual nosotros estamos viviendo, entonces nosotros cuando entendemos que tenemos una responsabilidad por delante, debemos luchar con nuestros pensamientos, esos pensamientos antibíblicos, y asumir nuestra responsabilidad de cuidar a las viudas que tengamos en nuestra familia. Si tienen una viuda en su familia, como nos está instruyendo la Biblia, y está necesitada y está desamparada, si eres hijo o eres nieto o eres un familiar cercano, es tu responsabilidad hacerlo. Y debes asumir esto. Y la iglesia de la misma forma deberá asumir en el momento que Dios nos permita tener a una viuda que en verdad lo es y que haya quedado desprotegida, desprovista, es la iglesia la que debe tener esa responsabilidad de solventar, de cuidar y de proveer para esa viuda. Pero si yo no lo estoy haciendo en lo particular, lo menos voy a hacerlo en lo general. Entonces es por eso que debemos ir aprendiendo, porque el Señor, como le permitió a este pueblo en su momento, a esta iglesia local, tener viudas que en verdad lo eran y viudas que no lo eran, como lo vamos a ver, ellos debían estar preparados. Hermanos, no piensen por ningún momento que los hombres en este lugar son tan fuertes que no van a morir un día. Cualquiera de nosotros puede ser que marche y o simplemente suceda algo que la mujer quede desprovista y ahora Dios nos está enseñando ¿y ahora qué hacemos? Ya el Señor nos está instruyendo de antemano para que podamos estar preparados, dispuestos para hacerlo de una forma bíblica y no descuidar esta responsabilidad. Entonces, hermanos, la provisión para las viudas primeramente pasa por los seres cercanos, por los familiares, por estos creyentes que deben asumir esa responsabilidad.
Y es por eso que quiero que pensemos juntos por un momento. Escuchen esto, si la iglesia decidiera proveer a una viuda que cuenta con familiares que dicen ser cristianos, que incluso se congregan con nosotros. ¿Tienen familiares? Pero la iglesia asume esa responsabilidad. No, nosotros la vamos a solventar, nosotros vamos a proteger y le vamos a proveer de sus necesidades. Posiblemente para esos familiares nosotros seamos una buena iglesia para sus ojos, pero para los ojos de Dios seríamos una iglesia desobediente, una iglesia que está fomentando la irresponsabilidad de esos hermanos que deben asumir su responsabilidad, y nosotros al ponernos en su lugar, lo único que estamos haciendo es perjudicar lo que Dios tiene que hacer en esas personas. A sus ojos podremos ser buenos, pero a los ojos de Dios no, porque no estamos siguiendo los criterios de nuestro Dios. No seamos cómplices de la desobediencia de estos posibles hermanos que podamos llegar a tener, y no seamos negligentes ante la instrucción bíblica que nuestro Dios nos está dando. Y aparte, estaríamos usando de una manera irresponsable los recursos que Dios permite que la iglesia tenga. Lo segundo que debemos evaluar para el momento de asumir nuestra responsabilidad o nuestro compromiso en el sostenimiento de las viudas es que las viudas sean viudas creyentes. Mis hermanas, las hermanas que confían y abrazan el diseño de Dios en el matrimonio y en la familia serán también capacitadas por Dios para abrazar su diseño para cuando ellas estén o hayan quedado viudas. Pues ellas ahora aprendieron a confiar y saben que Dios es el que provee, moviendo a su iglesia como en un momento movió y usó a sus esposos para ser provistos. Entonces, ¿qué estoy tratando de decir? Que una mujer creyente va a descansar en Dios no solamente cuando quede viuda, sino que ya está descansando en Dios y entiende que su esposo es simplemente un instrumento que Dios le ha dado. ¿Para qué? Para ser provista, cuidada, protegida, guiada. Y cuando éste no esté, también entenderá que así como Dios la cuidó en esa instancia, también la cuidará en la siguiente instancia. Algunas hermanas viudas en Éfeso, en verdad, habían quedado totalmente desprovistas y desprotegidas. Pero ellas, en su necesidad, hermanos y hermanas, y aunque hayan quedado totalmente solas, esperaban en su protector. Versículo 5, mas las que en verdad es viuda, y ha quedado sola, y en este caso sería esta mujer, la que ha quedado sola y en verdad es viuda, o sea que en verdad está necesitada. ¿Qué es lo que hace esta mujer? Espera en Dios. Un hermano dice que la verdadera viuda no tiene a quién acudir. Su refugio es el Dios vivo, porque en la tierra ella no depende de nadie. Fue dejada completamente sola y permanece en esa condición. No tiene hijos, ni nietos, ni persona alguna que tenga el deber de darle el sostenimiento. Ella ha fijado permanentemente su esperanza en Dios. Mis hermanos, estas viudas no solamente dicen creer en Dios, no solamente dicen que ellas esperan en Dios, sino que estas hermanas verdaderamente han sido capacitadas por Dios. Son mujeres que aprendieron a decir, como Job dijo una vez, que cuando él tenía todo, daba gloria a Dios, pero cuando perdió todo, también dio gloria a Dios. En Job capítulo 1, versículo 21, en la segunda parte, Job llegó a esta conclusión: Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová
bendito. O sea, estas mujeres creyentes esperan en Dios, su confianza está en Él, aunque estén pasando por esa necesidad. Más la que, dice, releamos de nuevo, más la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Es por eso que decía que estas viudas que están solas y desprovistas y la iglesia debe asumir, son personas creyentes que esperan en Dios y que también hacen que diligentemente súplicas y oraciones noche y día. Diligentemente súplicas y oraciones noche y día. Estas palabras de súplicas nos muestra a una mujer piadosa, comprometida con Dios. Esas súplicas nos mencionan de que es una mujer que aprendió a acudir y presentar sus necesidades. ¿A quién? A quien corresponde, a Dios. Y cuando Pablo dice ahí, y oraciones, nos está mostrando a una mujer que es totalmente dependiente de Dios. ¿Por qué? Porque esas súplicas dadas a Dios son con ese motivo de oraciones confiando en que Él será su proveedor. Él proveerá, Él suplirá su necesidad. Pero también debemos entender que por medio de la oración o de esas oraciones que da esta mujer piadosa, ella nos muestra su comunión con Dios y que en la oración ella adoraba y alababa a Dios. ¿Cuándo? Dice ahí noche y día. Eso significa por la mañana y por la noche. Esta expresión de alguna manera nos muestra un constante de esta mujer. Era constante sus oraciones y sus súplicas. Es una expresión como se usa en segunda de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 8. Dice, por ejemplo, Pablo usa esta palabra, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. O sea, Pablo trabajaba a la mañana y también a la noche. No, está tratando de decir que constantemente ellos trabajaban para no ser gravosos. Entonces, esta mujer que noche y día hacía oraciones y súplicas, o sea que tenía una vida constante de adoración y dependencia de Dios. Por eso es que decía que estas viudas no solamente decían creer, sino que mostraban con esta vida piadosa, confiada y buscando de alguna manera su provisión en Dios. Un ejemplo de una viuda que adoraba y esperaba en Dios con todo su ser, es una mujer llamada Ana. Si ustedes me acompañan a Lucas capítulo 2, voy a leer un fragmento, el versículo 36 y 37. Este suceso, el contexto es que después del nacimiento de Jesús y después de haber pasado el tiempo que era necesario que pasase, fueron al templo. Y ahí, bueno, estaba ahí el profeta y habla ciertas cosas, pero en el versículo 36 dice, y estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada. Y escuchen esto, pues había vivido con su marido 7 años, o sea que 7 años estuvo casada desde su virginidad, desde su juventud, y era viuda hacia 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día, otra vez la misma expresión, con ayunos y oraciones. Esta mujer había quedado desprovista, pero de alguna manera esta mujer mostraba su piedad, su dependencia de Dios, que constantemente dice que ahí estuvo sirviendo en el templo noche y día, constantemente con oraciones y ayunos. Este es el modelo de viudas cristianas que son o sea, que de alguna manera son los modelos de los cuales nosotros debemos aprender a ver para asumir la responsabilidad de sustento, pues estas mujeres aprendieron a esperar en Dios. Hermanas,
no solamente cuando quedaron viudas, sino desde que estaban casadas. En Primera de Pedro, capítulo 3, enseñando a las hermanas cómo es que debían vivir, cómo es que debían mostrar su interior, cómo es que debían trabajar su cristianismo. Dice el capítulo 3 de Primera de Pedro, versículo 3 al 5, dice: vuestro atavío no sea el externo, de peinado ostentoso, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno. Eso le está hablando a las cristianas, para que ellas puedan vivir en piedad, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios, porque así también se ataviaban, o sea, con el interior, en otro tiempo, aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. O sea, que estas mujeres no solamente aprenden a sujetarse a Dios cuando quedan viudas, sino ya vienen con una dependencia de Dios cuando están casadas, y cuando quedan viudas su dependencia no va a cambiar. Ellas continuarán dependiendo de Dios. Entonces podemos preguntarnos, ¿solo las viudas creyentes deben ser provistas por la iglesia? No necesariamente, porque en Gálatas 6:10 nos dice la instrucción bíblica, dice que así que entonces hagamos el bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. La iglesia de alguna manera puede hacer el bien según su posibilidad u oportunidad a los demás, pero con sus hermanos o con las hermanas y con las viudas creyentes tienen una obligación. Es su responsabilidad sustentar a las hermanas en necesidad. Lo tercero que vamos a evaluar en estos textos es que de alguna manera las Escrituras nos muestran cuáles son las viudas, que en verdad lo son, pero no todas las viudas de la congregación son creyentes. Y si no lo son, nosotros vamos a entender que tarde o temprano estas mujeres se irán tras sus placeres. Entonces, hay viudas piadosas, hay viudas que en verdad lo son, pero hay viudas que no lo son. O sea, que la iglesia, lo tercero que estamos viendo entonces es que las viudas a las que la iglesia no debe proveer. Hay viudas, y va a haber viudas en la iglesia que no deben, que nosotros como iglesia no debemos proveerles, aunque digan estar viudas y aunque manifiesten su necesidad, porque Pablo nos va a enseñar esto. Hablando en el contexto de las viudas, versículo 6, dice: pero la que se entrega a los placeres, o sea, en otra traducción podemos encontrar a las que se entregan a vivir perdidamente, viviendo, está muerta. Es evidente, mis hermanos, que en la iglesia de Éfeso había mujeres que tenían el matrimonio como una jaula, porque una vez que su marido ya no se encontraba con ellas, ven esa jaula con la puerta abierta para irse al desenfreno y a la inmoralidad, mostrando con esto su verdadera identidad. La Biblia de las Américas traduce de esta forma: mas la que se entrega a los placeres desenfrenados. Y la Pellita aún todavía dice de esta forma: la que se entrega al libertinaje. Pablo sabía que en la iglesia había, y mis hermanos, hay y habrá entonces en cualquier momento este contraste. Porque Pablo pasa de mostrarnos a mujeres creyentes, a mujeres piadosas, a mujeres que esperan en Dios, viudas que dependían constantemente de Dios y eran merecedoras de que sean puestas en el listado de provistas por la iglesia. De pasar a mostrarnos eso, ahora pasa a mostrarnos a mujeres necias, falsas, sin arrepentimiento y sin fe. Y demás está decir que estas mujeres no debían estar incluidas en el listado de viudas que en verdad lo son.
Un hermano dice que los recursos del reino no se utilizan para sostener un estilo de vida pecaminoso. Estas mujeres, una vez que no estaba su marido, simplemente usaron su vida, su cuerpo, para irse tras del desenfreno, y Pablo llega a la conclusión que dice que viviendo está muerta. Y esa palabra muerta en el original es un término que se refiere a una muerte física, pero en este caso Pablo la usa como una metáfora, como un ejemplo para describir la muerte espiritual de esas mujeres. Lo que Pablo le dice a Timoteo, hermanos, y así a la vez nos dice y nos instruye a nosotros, puede que haya estado congregada con ustedes mientras su esposo estaba vivo. Puede que haya mostrado algún tipo de interés por la fe. Posiblemente iba continuamente a la iglesia y parecía entender las enseñanzas bíblicas, decía amén a las oraciones y hasta en ocasiones pudo haberse sentido conmovida emocionalmente, pero ahora solo es un podría haber sido, algo que queda simplemente en el pasado, pues verdaderamente está manifestando que nunca fue una verdadera cristiana. Porque aunque esté viva físicamente, está muerta espiritualmente. Un hermano comentando en esto dice, lejos de ser sostenida por la iglesia, que estas mujeres estén lejos de ser sostenidas por la iglesia, porque tales mujeres necesitan ser abandonadas a las consecuencias de su pecado. Su situación desesperada pudiera llevarlas al arrepentimiento. Pero no, la iglesia no puede proveerlas porque simplemente estaría fomentando de que ella siga viviendo de esa forma. Y cuando no tiene esa provisión, ¿quién sabe si Dios usa esa necesidad para hacerle reconocer su pecado y llevarla al Salvador? Y esto debe hacernos pensar, hermanos, también de cómo una mujer, como esta es una realidad, hermanos. Esta carta no es simplemente fábulas. Habían hermanas que iban, se congregaban, pero evidentemente era porque estaban sus maridos nada más. O porque sus maridos les decían que vayamos. Y ellas iban. Pero evidentemente nunca tuvieron una conversión genuina, nunca tuvieron un encuentro con Dios, nunca nacieron de nuevo. Y esto debe llevar a ustedes, hermanos, a hablar con sus esposas, con sus esposos, porque posiblemente también hayan esposos que vienen a la iglesia o que de alguna manera se acercan a Dios porque la esposa dice que tenemos que ir. Tanto el hombre como la mujer un día puede no estar, pero el cristiano verdadero va a permanecer confiando en Dios. Si cuando el hombre o la mujer no esté y simplemente después se fue al desenfreno, vamos a entender que simplemente estuvo acá pensando en él o en ella, pero nunca en Dios. Mis hermanos, no lo hagan por su esposa ni por su esposo, hermanas. No lo hagan por sus hijos. Ustedes deben tener su compromiso, su relación, su intimidad con Dios, porque Cristo murió por ustedes. Esa vida de piedad, esa vida de compromiso podría de alguna manera ser una evidencia de una verdadera conversión y afectar a la otra persona, pero no vengan a la congregación a esperar que su marido o su esposa sea cambiado, porque simplemente van a estar esperando algo que ustedes mismos puedan estar descuidando. Deben congregarse, deben tener su relación con Dios, pero deben examinar sus vidas. ¿Por qué estamos en este lugar? ¿Porque es que mi esposo me lleva? ¿O porque mi esposa me lleva? ¿O estoy porque realmente entendí que soy un pecador y un necesitado de la gracia de Dios? Porque habían de estas mujeres, hermanos. Habían de estas personas que estaban en la congregación, pero que en verdad
que por más que estén vivas, estaban muertas espiritualmente. Versículo 7 dice, manda también estas cosas para que sean irreprensibles. O sea que esta instrucción debía ser obedecida por la iglesia. Timoteo debía mandar a la iglesia, a los hermanos en Éfeso, a cumplir con sus responsabilidades. ¿Para qué? Para que no sean acusados, para que puedan mantenerse irreprensibles, sin acusación. Por un lado, podrían descuidar el atender y proveer a las viudas, que en verdad lo son. Y el descuidar este asunto, mis hermanos, pondría en peligro el testimonio de esa iglesia y el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque nuestro mismo Dios se da a conocer en la Biblia como protector de las viudas. Entonces, si la iglesia descuida ese rol, su testimonio va a ser difamado, va a ser tomado por menos, y a la vez el nombre de nuestro Dios. Pero también, por otro lado, para mantenerse irreprensibles, la iglesia, si se pone en la postura de sustentar a viudas que son y que llevan una vida libertina, traerá también críticas y difamación a la iglesia y al nombre de nuestro Dios. ¿Cómo puede ser que estén proveyendo a esta mujer que vive desenfrenadamente y que anda en los placeres del mundo? Entonces, para mantenernos de alguna manera irreprensibles, hermanos, solo debemos seguir la instrucción que nuestro Dios nos dejó en su palabra. Solo así la iglesia podrá glorificar y enaltecer el nombre de nuestro Dios. No tenemos que hacer otra cosa. El mantenernos irreprensibles es mantenernos en su palabra. Entonces debemos concluir que es de interés, es el interés de Dios el cuidar de las viudas, y si a Dios le interesa el cuidar y proveer y de alguna manera sustentar a las viudas, también debe ser nuestro interés como creyentes. Debe ser parte de nuestra prioridad como iglesia prepararnos y capacitarnos para poder solventar y sostener a estas hermanas que posiblemente Dios en su tiempo nos las dé. ¿Por qué? Versículo 8. Porque si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo, dice Pablo. Si alguno. Por eso cuando empecé esta sección, mis hermanos, yo les dije que estos versículos, si bien hablan de las viudas, pero no van dirigidos directamente a ellas, sino que más bien va dirigido a todos nosotros, a todos los que estaban en la comunidad cristiana, a todos los que estaban congregándose en Éfeso, y esta instrucción va para todos nosotros. Esta carta dice a los cristianos que debían sostener a las viudas. Ese es su deber, ese es el deber del creyente. Y es por eso que Pablo dice, si alguno, esta expresión y esta exhortación lo está haciendo de una forma general, tanto a hombres como a mujeres, tanto a hijos como a nietos. Si dicen ser seguidores de Jesús, debían reflejar en su vida, por medio de su vida, ese amor que Dios les había dado en el momento de creer a Cristo, y debían manifestarlo atendiendo y cuidando de sus viudas. Si alguno no provee para los suyos, y ahí está dando también una idea general, algún pariente en general, pero a él avanza, Pablo avanza y dice, y mayormente o especialmente para los de su casa. Ahora ya lo hace de una forma particular. Si un creyente no provee para sus familiares más cercanos, prácticamente con su conducta contradice su creencia en Dios. Por eso Pablo llega a la conclusión que tales hombres o que tales personas han negado la fe.
Y cuando Pablo está diciendo que ha negado la fe, no está diciendo que estas personas perdieron su salvación o algo por el estilo, sino que él está exhortando a los creyentes para que demuestren en su vida práctica la fe que profesan tener. Ese amor que ellos recibieron debe ser manifestado en el cuidado para con los suyos. Mis hermanos, a veces es más fácil y caemos muchas veces en ser generosos y muy dados con los demás, pero si no lo somos con nuestra propia casa o en nuestra propia casa y con los de nuestra propia familia, solo es cuestión de tiempo que esa fachada se caiga. Debemos esforzarnos en cuidar, respetar y proveer para nuestros familiares más cercanos. Y así también, mis hermanos, continuaremos haciéndolo con nuestros hermanos en la fe. Mis hermanos, la iglesia no es solamente este lugar. La iglesia también es en nuestras casas. A veces soportamos más a los hermanos que soportamos en nuestras propias casas. Somos más diligentes con las tareas en la congregación que con las tareas en nuestras casas. Somos más obedientes en las cosas que tenemos que hacer en la congregación que las obediencias que tenemos que tener en nuestras propias casas. Y si nosotros dijimos que la responsabilidad de los padres es enseñarle a sus hijos en sus casas para que puedan después salir y estar preparados, también es nuestra responsabilidad delante de Dios asumir esta responsabilidad y entender que debo proveer primeramente en mi casa y así estar preparado para proveer también en la iglesia. Porque si simplemente proveo en la iglesia y mi casa está en desorden, ¿de qué sirve? Entonces, primero debemos empezar por casa. Y es por eso que Pablo concluye diciendo que tales personas que no proveen primeramente para los de su casa, para aquellos que están a su lado, para su esposa, para sus hijos, sino es aquel que provee y se da por ellos, porque no solamente estoy hablando de provisión material, no solamente, no, pero yo llevo la comida a mi casa, no, proveerles de seguridad espiritual, proveerles de la palabra de Dios, proveerles de enseñanza espiritual, proveerles y cuidarlas y guiarlas, y no solamente termina el rol de los que proveen con que lleven el dinero en su casa. O sea, va más allá de todo esto. Y por eso Pablo concluye diciendo que si ellos no se ocupan, si estos hermanos creyentes no se ocupan primeramente de sus casas, han negado la fe y es peor que un incrédulo. Vean cómo Pablo los exhorta y ante este descuido los pone de alguna manera en una posición peor que los incrédulos. Y voy a citar en este sector a un hermano que dice esto, ¿no? Con esta conclusión que Pablo llega, que son peor que un incrédulo dice, esto es cierto por las siguientes razones. 1. Muchos incrédulos nunca han oído el precepto específico hallado en Juan capítulo 13, versículo 34, que dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Pero el que ha sido instruido en la religión cristiana, ha oído este mandamiento repetidas veces. Segundo, muchos incrédulos ignoran completamente el glorioso ejemplo de Cristo y el glorioso ejemplo de Cristo de amor por los suyos. Pero el miembro de la iglesia se ha familiarizado con la historia de su amor infinito. 3. Los incrédulos en general nada saben de la promesa de una potencia capacitadora. Ellos no tienen el poder del Espíritu Santo que obra en el corazón del creyente. Pero aquel que profesa ser cristiano ha sido testigo de las evidencias de este poder en la vida de los demás.
cuarto y último dice, sin embargo, a pesar de faltarle estas tres cosas, los incrédulos con frecuencia muestran cierto afecto hacia los que le pertenecen, a su círculo familiar, en un sentido amplio, a uno o uno más restringido. Frecuentemente ellos realmente dan provisión para la madre o para la abuela viuda. De aquí que la persona que desea ser considerada cristiana, pero que a pesar de la clara luz y los muchos privilegios que han recibido, no cumple su deber religioso como con respecto a lo que Dios ha puesto dentro de su esfera, de su especial responsabilidad, es ciertamente peor que un incrédulo. O sea, de alguna manera Dios nos ha capacitado, hermanos. Nosotros tenemos los mandamientos de Dios. Nosotros conocemos o estamos conociendo la voluntad de Dios. Nosotros tenemos el privilegio de tener el Espíritu de nuestro Dios que nos da el valor y nos capacita para proveer. ¿Por qué? Porque hemos sido provistos. Entonces, el apóstol Pablo está exhortando a los cristianos en su negligencia que se activen y que puedan manifestar esa verdadera fe que han recibido y que puedan hacerlo al proveer a sus familiares o a aquellos que están en necesidad, a sus viudas. Y para terminar, quiero dejarles un ejemplo de provisión. Y este ejemplo debería poder ayudarnos, hermanos, con el poder de su Espíritu, a pesar que podamos vivir distintas circunstancias, como incluso perder a un ser querido o perder a su esposo. Nuestro Salvador, este Salvador amoroso, siempre estará para proveernos. Siempre será nuestro sustentador. Vayamos a un ejemplo, Juan capítulo 19. Juan capítulo 19, versículos 25 al 27. Contexto, Jesús fue llevado al matadero. Jesús fue ya estaba crucificado. Y muchas veces cuando vemos la crucifixión, lo bueno que vemos es que en esa cruz Dios estaba proveyendo salvación. Pero hay algo más ahí. Veamos, versículo 25 dice, estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo, he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Hermanos, en esa cruz, lo primero que voy a decir que en esa cruz el Señor proveyó perdón y salvación para todo aquel que cree en Él. Como por ejemplo, había un delincuente que estaba al lado de él, que ese día reconoció su maldad y ese día reconoció que Él era el único que podía salvarlo y clamó por misericordia y el Señor le dijo, hoy mismo estarás en el paraíso conmigo. O sea, que en esa cruz Dios proveyó salvación y vida eterna. Y esa salvación la sigue de alguna manera manifestando para todo incrédulo, para todo aquel que todavía no ha puesto su confianza en Dios. Debe saber que en esa cruz Dios estaba proveyendo al ser humano caído en pecado, estaba proveyendo la única esperanza, la única forma de reconciliarse con Dios y la única vida eterna. ¿Y cómo obtenemos eso? Así de la misma forma que obtuvo ese hombre que estuvo al lado de Jesús. Clamen por misericordia. Reconozcan sus pecados.
Dejen de excusar sus pecados. Somos pecadores. Y como pecadores, Dios manda que todo pecador se arrepienta. Debes arrepentirte como ese hombre se arrepintió reconociendo su maldad. Pero a su vez debes ver a este Jesús crucificado como el medio de tu salvación. Acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Si hoy le dices eso a Dios, si hoy le dices que verdaderamente crees en Él y que Él murió en tu lugar, Él mismo responde con las mismas palabras que Él le respondió a ese delincuente, a ese pecador. Hoy mismo estarás en el paraíso conmigo. Hoy mismo nacerás de nuevo. Hoy mismo tendrás un corazón nuevo. Hoy mismo serás transformado por el poder de su palabra. Porque esta es palabra de Dios. Y la palabra de Dios, que es guiada por su Espíritu, mis hermanos, ustedes son testigos de esto, es transformación. Verdaderamente Dios nos da una vida nueva para que nosotros podamos estar en gratitud. Entonces, en esa cruz, Dios proveyó salvación para todo pecador que cree en Él. Pero también, hasta en el último momento, hermanos, de su vida, hasta en el último momento cuando ya iba Él decir consumado es, Él estaba preocupado y ocupado por una viuda. Ya su madre no tenía quien la sostenga. Jesús iba a morir, ya no iba a haber nadie quien la pudiera cuidar. En el último momento de en sus últimas palabras le dice a Juan, he aquí tu madre, necesito que te hagas cargo de ella. Madre o esa mujer, ahí tienes alguien que te va a cuidar, alguien que te va a proveer. Hasta en el último momento Dios no solamente proveyó de la salvación, sino que también estaba proveyendo de un proveedor para esta mujer. Mis hermanos, esto y hermanas y hermanos, esto debe darnos gratitud a nuestro Dios. Mis hermanos, no quiero minimizar sus situaciones. Pero cuando yo entiendo y veo a este Dios que se ocupó hasta en el último, hasta en el mínimo detalle, que incluso antes de morir estaba pensando en esa viuda que estaba dejando, eso quiere decir, mis hermanos, que nuestro Dios nunca nos dejará sin provisión. Y no estoy hablando de cosas físicas o materiales nada más. Dios nunca nos dejará sin provisión espiritual. Dios siempre nos dará la fe, porque Jesús le dijo a Pedro, Pedro, Satanás ha pedido zarandearos y Dios se lo ha permitido. Pero yo he orado al Padre para que la fe no te falte. O sea, yo voy a proveerles, yo voy a darles fe para el momento de la prueba. Cuando ustedes estén probados, Dios les dará la salida. Él va a ser siempre su proveedor. Entonces, ya sea que vivamos una circunstancia adversa, ya sea que padezcamos o ya sea que de alguna manera estemos bien, el proveedor siempre será nuestro Dios. Él se ocupará de nosotros. Es por eso que nuestra mirada debe estar en el reino de los cielos, ocupando nuestras vidas en lo celestial, y que Dios se ocupará de nuestras necesidades. Hermanas, cuando ustedes no tengan su provisión, Dios es su protector. Dios no se va a olvidar de ustedes. Dios va a usar a los hermanos, si es así necesario, a las hermanas de la congregación para sostenerlas, porque Dios no va a dejar desamparado a sus hijos. Él es nuestro proveedor. Y así como Job, y así como Ana, y así como varios ejemplos que podría citarlos, aprendieron a confiar en Dios en cada momento, es que nosotros también debemos hacer. Porque estamos conociendo a nuestro Dios. Este Jesús que proveyó salvación, proveyó cuidado. Mis hermanos, confiemos en este Dios. Mis hermanos, en serio, parece poético, pero es una realidad cuando Dios dice que ni siquiera un cabello de nuestra cabeza caerá sin que Él lo sepa o Él lo permita. Ni siquiera un cabello. Él está hasta en el mínimo detalle.
Y eso debe darnos las fuerzas de darle gloria, alabanza y gratitud a este Dios que nos proveyó de salvación y nos provee de perseverancia, de fe, de santidad, de amor por Él, para que perseveremos hasta el fin. A Él sea la gloria, hermanos. Debemos deleitarnos en este Dios proveedor que se ocupa de nuestras necesidades.